Seguimos amigos en BTV y como lo anunciamos vamos a recibir a Roberto Spoturno. Vamos a hablar del mercado internacional del aceite de oliva. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, el gusto de estar contigo. Roberto, sí. Vamos a meternos en el mercado internacional del aceite de oliva, también el posicionamiento de Uruguay, si te parece cómo está hoy Uruguay parado en la producción de aceite de oliva. Sí, Guillermo, mira, para darle base a este primer informe, después estaremos charlando sobre los números de la actual cosecha olivícola que todavía se está desarrollando en España, sobre todo, que es el gran proveedor de aceite de oliva del mundo, ¿no? Pero hace pocos días tuvimos la presencia aquí en Uruguay de un técnico español, un conferencista, Manuel Parras Rosas, que es decano de la Facultad de Jaén en España, una de las principales zonas olivícola uruguaya, española, que es quien está llevando adelante un poco el plan estratégico que tiene Uruguay en la producción olivícola. Rescatamos algunas frases para después meternos un poco más en algunos conceptos, ¿no? Nos decía Manuel, hace 20 años se consumían 2 millones de litros de oliva en el mundo, hoy se consumen 3. Eso es para marcar la tendencia del consumo, lo que es a nivel ¿Y eso a qué se debe, Roberto? Bueno, mira, los motivos el consumidor cada vez más está siendo más informado y recoge los efectos positivos que tiene del consumo de aceite virgen extra en la salud. El sector olivícola uruguayo arranca hace poco tiempo y bueno, lo que es la producción de aceite de oliva, y tiene muchísimas ventajas. El olivo, por ejemplo, en la salud se está realmente cada vez más llegando información científica, llegando información médica. En Jaén, por ejemplo, que es la provincia española con mayor producción de olivos, tiene 66 millones de olivos. Y bueno, nos decía una anécdota muy curiosa Manuel Parras Rosa, de las 6 provincias productoras de olivo en España. Sí. Hay que cubrir más o menos 400 kilómetros entre una punta y la otra. Es un mar de olivos. Él nos decía, si una ardilla quiere trepar en el primer árbol y recorrer las 400 kilómetros, no tiene por qué bajarse, lo hace permanentemente siempre arriba de un olivo. Eso es para que se enfoque el público o los a modo de referencia se podría ir desde Montevideo a Tacuarembó, por ejemplo, arriba de un olivo. Todo olivo. No tiene por qué bajarse, no hay, nos decía Manuel, ni siquiera un cortafuego, cosa que, bueno, es un tema preocupante en el caso que haya incendios forestales. Pero ese es otro tema. 400 kilómetros de una ardilla los puede recorrer perfectamente. Eso es las provincias más productoras de aceite de oliva de España, lo que quiere decir el mundo, por dónde va, y por eso siempre hacemos referencia a España, ¿no? En este plan estratégico que está siguiendo Uruguay, que lo está desarrollando ya hace unos cuantos años, una olivicultura joven, si tomamos en cuenta que empezó hace 10 o 15 años, hay antecedentes de muchas décadas antes, pero en forma sostenida empezó hace esta época, hace estos años. Se detectaron mercados, por ejemplo, como Brasil, Canadá, Suiza y Rusia. ¿Y por qué, le preguntábamos a Manuel Rosas, estos objetivos? Bueno, y es bastante lógico, porque Uruguay tiene que ir atrás de la imagen de la carne, atrás de la imagen de Uruguay país natural. No podemos ir a lugares que no nos conocen, entonces por allí el aceite de oliva como premium es fundamental. Y además hay otra cosa que es muy importante, que nosotros en los programas Con Buen Gusto, en la noche, en Carver, insistimos permanentemente. Es un tema que se va a venir, que lo hablamos en línea permanentemente. Tú estuviste presente también el otro día, y Guillermo. El tema cambio climático, sí. El tema, digamos, gases, emisión de gases de efecto invernadero, está preocupando al mundo, y el olivo es una forma increíble de apoyar lo que es el cambio climático. Claro. ¿Por qué? Porque es una estructura que no tiene rotación, que tiene un buen suministro, que su madera, digamos, retiene mucho carbono. Entonces, no solamente el efecto de lo que es el aceite de oliva en la salud, sino también mirando ya el mundo en su globalidad como lo tenemos que mirar ahora. Y él nos decía, bueno, el olivar contribuye a mitigar el cambio climático, ¿no? Y
uno tiene que producir algo que se puede vender, decía Manuel también, ¿no? Y tenemos razones científicas para apoyar el consumo de aceite de oliva, como es las que van surgiendo permanentemente los estudios de los médicos. Uno, si mira, por ejemplo, el primer dato que diste, el consumo de hace 20 años al actual consumo, 1 millón de toneladas más actualmente, eso también está dado a lo que son las tendencias, por ejemplo, médicas, diferentes cambios que se han dado, que quizás antes no era recomendable el aceite de oliva por X motivos, y ahora sí. Como tú lo mencionás, nos decía también Manuel, hace 20 años el aceite de oliva, si uno tenía colesterol, el médico lo primero que le prohibía era el consumo de aceite de oliva. Eso marca claro los estudios científicos que se están realizando y cómo cambian las tendencias, ¿no? Antes era un producto prohibido y ahora, con muchos fundamentos técnicos, nadie lo discute, el aceite de oliva es realmente un elemento que para la salud es importantísimo, ¿no? También él hacía mucho cuidado a que los productores les exigimos ahora que produzcan no solamente productos de consumo, sino le pedimos algo más, le pedimos que cuiden el medio ambiente, que cuiden la diversidad. El tema del aceite de oliva en el mundo es realmente, tiene un potencial enorme. Y acá queremos ser muy claros en esto. Siempre lo hemos expresado, pero este técnico español, un referente en el mundo, nosotros le preguntamos, ¿qué pasa con los aceites de olivas uruguayos? ¿Son todos virgen extra? Sí. No hay forma que no lo sean. Todos los aceites de oliva que se producen en Uruguay son virgen extras, por una sencilla razón. Tenemos muy poca superficie, 10.000 hectáreas, y una cantidad de almazaras que permite cosecharlas en tiempo y forma rápidamente. Eso le da un aceite de oliva virgen extra a todos los aceites uruguayos. En Jaén, por ejemplo, que tienen estos 66 millones de olivos, les es imposible producir solamente aceite de oliva virgen extra porque el tiempo no les permite, se les va y algunos de los aceites no llegan con la calidad que tienen que llegar y por lo tanto encontramos otros tipos de aceite. Y por eso nos decía, claro, el aceite de oliva uruguayo no le tiene que envidiar nada a los mejores aceites de oliva españoles ni italianos, porque están hechos en un proceso donde se sacaron piedras del camino antes de empezar y compiten en la mejor calidad. Jaén no lo puede hacer por ese volumen inmenso, casi 600.000 hectáreas de olivo, y en algunos casos no llegan en tiempo y forma y llegan a otro tipo de aceites. Claro, y el mercado mundial demanda ese buen producto, por ejemplo, que produce Uruguay. El mercado mundial, eso da para otro encuentro. Yo te propongo, si te parece, porque nosotros recibimos diariamente los precios del aceite de oliva en el mundo, ¿no? Y si tú recibís los precios de hoy del aceite de oliva virgen extra, puede estar en 3 dólares, en 3 euros con 75 el virgen extra y 3 dólares con 70 el virgen. Es casi ridículo, no tiene diferencia, pero eso da para un análisis mucho más profundo donde el consumidor y donde la educación y donde comunicar va a tener mucho que ver. Hoy el consumidor no está enterado, no está informado de las calidades y las diferencias. Nos decía un amigo que llegó hace poco de Jaén, que ha venido aquí con buen gusto, que nos acompañó, Juan Miguel Castellano. Dice, Roberto, a mí me llegaron a pedir, a mí dame solamente el refinado, no me des el virgen extra. Bueno, es un concepto como quien vos querés hacer comer una buena carne y te dicen, no me vayas a dar lomo, dame garrón, porque el aceite refinado es aquel que no tiene condiciones para ser de consumo humano y tiene que pasar por un proceso de refinamiento para llegar ni siquiera a un virgen extra. O sea, esto estamos hablando en España, que produce el 40% del aceite de oliva del mundo. Quiero decir, cuando el proceso de concientización y de comunicación y el consumidor empieza a ser realmente consciente de lo que es un producto premium, va a forzar el mercado y va a hacer que eso que hoy día, en el día de hoy, tú te fijas las cotizaciones, prácticamente no hay diferencia entre un virgen extra
y un virgen. Y eso es porque, como el mercado no lo pide, como el consumidor no lo pide, porque le falta justamente conocimiento, le falta información, digamos, tampoco se preocupan los productores de hacer un aceite virgen, de tratar la aceituna en la forma de que llegue a producir ese virgen extra, porque en el precio el mercado no se lo reconoce. Claro. Entonces hay los aceites uruguayos entonces tienen que realmente un perfil realmente de primer nivel. Pero es importante este concepto, ¿verdad? El aceite de oliva virgen extra uruguayo es el 100% virgen extra por la forma y por lo corto que ha tenido el proceso, porque las almazaras son chicas, porque están cerca. Fíjate que los productores de aceite de oliva existen más, en el mundo más de 12.000 almazaras, solamente en Jaén hay más de miles de almazaras, más de 300 de las 600.000 hectáreas, y bueno, evidentemente no dan abasto para producir para cosechar en tiempo y forma las 600.000 hectáreas. Acá es distinto, porque tenemos un número de almazaras suficientes para cosechar esas 1.000 hectáreas, y todo el aceite de oliva virgen extra que sale de oliva de Uruguay es virgen extra por las condiciones como se cosecha. Las expectativas son realmente más que interesantes, y te prometo en próximas salidas, en próximas conversaciones, analizar un poco los mercados, cuáles son las tendencias, cuáles son los nichos que puede tener Uruguay, pero sobre todo el consumidor va a ser el que manda. Cuando el consumidor se dé cuenta o esté capacitado como para elegir, no hay duda que el virgen extra va a tener una explosión en el mundo. Roberto, lo dejamos para la próxima y nos vamos a meter en esos temas que obviamente son súper interesantes. Queda mucho más, muchas gracias. Solamente un pantallazo. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.